Y esto me animé a hacerlo porque vi en los últimos años un movimiento de la geografía de la productividad en torno a Lukács, que pasó de México, y lo voy a explicar ahora, de México, Venezuela, eh, y Bolivia a Argentina y Brasil, ¿no? No voy a hablar de Brasil porque Brasil es un continente por sí solo y ahí hay una cantidad de trabajos que sería imposible sistematizar siquiera, sobre todo en los últimos 30 años, 20 años. Y en la Argentina también hay un periodo muy interesante de recepción y de ampliación del mensaje lucachano, probablemente en grupos muy marginales, pero que están haciendo un trabajo importante, sobre todo de traducción de obras que habían quedado pendientes en la primera etapa de este proceso de receptivo. Entonces, hay una serie de problemas y dilemas en torno a la recepción de Lukács, ¿no? El primero de ellos, bueno, es biográfico. Lukács nace en 1885 y su periodo, digamos, de esplendor, digamos, entre los años 30 y los años 50, pues pasan prácticamente desapercibidos para el conjunto de las izquierdas comunistas y marxistas de la región. Puede que haya algún texto en alguna revista comunista, pero la propia biografía de Lukács lo hace un personaje que no tenga, a pesar de su importancia en los años 30, no tenga ese foco de atención como lo van a tener teóricos mucho menores, ¿no? Que aparecen en las revistas comunistas de los años 30, sobre todo, de los años 40. Esto tiene que ver con su propia biografía política, como digo, ¿no? Sus autocríticas, su, digamos, dificultad de encajar en ese mundo comunista, lo cual lo vuelve muy difícil de recepcionar, ¿no? No hay una tradición que lo enganche prontamente. Eh, y ahí un poco la idea es que Lukács en realidad se vuelve famoso en América Latina o se vuelve conocido en América Latina hacia los años 60, 70, ¿no? Que como saben, la historia latinoamericana pues está plagada de procesos de conflictividad que dejan en segundo espacio una reflexión como la de Lukács, ¿no? Otro elemento que hay que considerar es el marxismo alemán, ¿no? Lo englobamos generalmente como marxismo occidental, pero lo cierto es que preferentemente en América sedimentaron poco en realidad de marxación social, y lo mismo le pasa a Lukács, ¿no? Lukács es húngaro, ¿no? En el Imperio Austrohúngaro, pero bueno, es de cultura alemana, básicamente su marxismo podríamos considerar que de Lukács en años, y es eso fáciles de versiones centroeuropeas o alemana en particular, ¿no? Si se dan cuenta, hasta nuestros días el marxismo alemán prácticamente es desconocido, eh, y eso. Bueno, hay una serie de traducciones que no son tempranas. De hecho, yo las primeras que encuentro, seguramente hay en revistas comunistas de los años 40, 50, pero digamos ya la recepción de las obras de Lukács es hasta los años 50. Es decir, es muy paralela a Gramsci, si lo pensamos bien, ¿no? Es muy paralela a Gramsci, aunque Gramsci pues siempre fue un héroe del comunismo, ¿no? Desde los años 30, y, y Lukács no, ¿no? Su propia participación en la revuelta del 56, en la Hungría socialista, sus retractaciones de sus propias obras, sus autocríticas, lo vuelven un personaje mucho más complejo. Aparece en 58 en Argentina, ¿no? En estas ediciones, este libro de la crítica de la filosofía burguesa que está de su lado izquierdo, es el primero que yo ubico como un libro propiamente traducido, es del año 58, y un año después, en el 59, aparece El asalto a la razón por Fondo de Cultura Económica, que es una obra voluminosa, no se compara el tamaño, ¿no? El texto de la crisis de la filosofía burguesa es en realidad un artículo que lo presentan como libro, y El asalto a la razón es una obra magna, ¿no? Es una de las grandes obras pensadas para combatir a la filosofía idealista, irracionalista, como le va a llamar Lukács, ¿no? Entonces, eh, ahí hay una diferencia, ¿no? ¿Qué son los grandes ejes? Bueno, los grandes ejes van a ser las editoriales estatales, sobre todo en el caso de México, Fondo de Cultura, la UNAM, esta editorial España, Argentina, México, transnacional, que es la de Juan Grijalvo,
no tenemos ninguna historia de Grijalbo, ¿no? De los esfuerzos editoriales de Grijalbo, que fue muy importante. En Argentina decía esta editorial, sobre todo Pléyade, y hay una previa que es esta, pero que son como el mismo catálogo, me parece. Y en Venezuela hay una cosa interesante de la que voy a hablar, que es una reflexión muy interesante a propósito de Lukács, ¿no? No es tanto una traducción de sus obras, sino una recepción. En la Revolución Cubana aparece hasta el año 70, Historia y conciencia de clase, es decir, casi 11 años después, ¿no? Y en el momento de crisis, además, de la Revolución Cubana, con el problema, el fracaso de la zafra de los 10 millones. En general no he encontrado yo referencias a obras traducidas por las editoriales comunistas, ¿no? De Argentina, de Uruguay, que eran las más importantes, ¿no? De México tampoco, ¿no? O sea, Lukács no entra, probablemente por su alta densidad teórica y filosófica, y también por estos ires y venires políticos, ¿no? Que lo colocan como en un estatuto mucho más difícil que otras figuras, ¿no? A su giro marxista, que no es el caso del Althusser, ¿no? En el caso de los 65, temporal, hay una recepción política clara, al menos en el mundo de habla hispana, ¿no? Hay una reflexión política o una recepción política de Lukács, ¿no? Mientras que en Althusser hay simbiosis con procesos organizativos de distinto calado según los países, ¿no? En Cuba, en México, en Argentina, en el propio Chile. En el caso de Lukács yo no he encontrado estas referencias, y eso se explica pues por una razón en sistematicidad, ¿no? Es decir, su obra es una obra sistemática, es un sistema completo, ¿no? Y eso no es muy común en nuestra región, ¿no? Donde la filosofía más bien tiene el carácter ensayístico, ¿no? En buena medida, o en general la reflexión, ¿no? Tiene el carácter de ensayista. Es decir, si uno lee los primeros textos de teoría de la novela o lee la ontología del ser social, pues va a encontrar categorías que estructuran el análisis, ¿no? Mediación, totalidad, historia, espíritu, cultura, es decir, ¿no? Hay una serie de elementos que elementos, ¿no? Porque la traducción es por fragmentos, no solamente porque viene del alemán, lo cual ya es una primera dificultad, algunas traducciones son del francés, ¿no? Sino además porque, digamos, no era útil políticamente, ¿no? Al menos no aparecía en la inmediatez, como sí podía aparecer en algún momento, pues los conceptos de autonomía relativa, de sobredeterminación, de contradicción, que Althusser tenía. No pongo de nuevo Althusser, pero podríamos poner a cualquier otro, ¿no? Otro fenómeno interesante que no hemos calibrado es el intercambio académico, que es un área de estudio que está creciendo, y Althusser sí tuvo una vía de recepción una vía de recepción mediante el intercambio académico, es decir, gente que fue a estudiar con Althusser directamente, ¿no? O que fue 2 veces con él, o lo vio 2 veces y dice que estudió, que también es posible, pero en Lukács no hay, o sea, hasta donde sé, no hay ningún latinoamericano que le haya estrechado la mano a Lukács. Nadie lo invitó a América Latina, ¿no? A Althusser sí, ¿no? Aunque no vino. Y bueno, esa es una diferencia fundamental, ¿no? O sea, me parece una diferencia que tendríamos que calibrar, ¿no? Y bueno, la dificultad de la sistematización. La recepción ya que encuentro a partir de los años 60 es rara. Les pongo aquí las portadas de este texto temprano. Es de 65 la primera edición, la de arriba, que es un fragmento de un texto que le titularon Mi camino hacia Marx. Pensamos que Lukács muere en 71, en realidad está cerca de su muerte. Y es un texto que fue muy importante en la institucionalización de la filosofía en los años 50, pero que además tiene un dato muy interesante. El dato es que Uranga fue uno de los voceros del régimen autoritario mexicano, que firmó numerosos documentos con seudónimo. Entonces, de ser un filósofo que publicaba Lukács, también era un filósofo que le servía al régimen autoritario mexicano, ¿no? Y fue una obra que circuló mucho, esta edición circuló mucho, fue de las primeras que hay en México, por la vía de la UNAM, de la Universidad Nacional, y que, bueno, era importante además por el personaje, ¿no? Nada más les doy el dato, Uranga escribió, ya se sabe el día de hoy, con seudónimo, un libro que tras los eventos de 1968 en México,
un supuesto diario que es un apócrifo, ¿no? Es un diario de uno de los participantes del movimiento estudiantil, donde, bueno, un poco denosta el movimiento estudiantil desde dentro, ¿no? Y ese era Uranga. Es un personaje muy oscuro, ¿no? Pero era un lector de Lukács, ¿no? O sea, con toda esa tradición filosófica, también podía ser un traductor de Lukács, ¿no? Ya estoy pasando a los casos específicos para llegar al que más me interesa. El segundo capítulo, la segunda visita que me gustaría hacer es la de Venezuela. Venezuela es un país muy interesante, no tenemos desgraciadamente ninguna, ahora tenemos algunos fragmentos, no voy a exagerar, tenemos algunos fragmentos de la recepción del marxismo. Venezuela fue un país que también recibió exilio español y por esa vía se nutrió una beta en diálogo con el marxismo, de la praxis. Eh, y en Venezuela hay una serie de personajes que venían de España, algunos de ellos, y otros eran nativos, oriundos, que sí tomaron en serio a Lukács y sí lograron, digamos, realizar una serie de producciones. Lo que pasa es que sobre el marxismo venezolano prácticamente no sabemos nada el día de hoy, ¿no? Es muy difícil por las propias ediciones. Tuvieron una editorial estatal, Monte Ávila, que fue una editorial muy importante, y la Universidad Central de Venezuela, pues jugó un papel muy cercano al que jugó la UNAM en México, que era de una alta politización marxista. Y recordemos que, bueno, en el caso de México y Venezuela fueron dos regímenes que no vivieron inestabilidad institucional después de sus propios procesos, ¿no? Es decir, no hubo golpes de Estado. Eh, y hay una serie de filósofos, el más importante es Federico Riu, pero no es el único, que producen a propósito de Lukács, ¿no? El otro es Núñez Tenorio, Federico Riu y José Herrera, que ya es más bien 80s, 90s, que es alumno de Riu, que sí hacen un par de obras muy significativas en torno a Lukács, pero lo están pensando en términos de la institucionalización de la dinámica del pensamiento filosófico, ¿no? Recuerden esta categoría de institucionalización, que es cuando se establecen normas, procedimientos disciplinarios, ¿no? Ya en forma, y eso es lo que ocurre. Uno de los filósofos que contribuye a la institucionalización del pensamiento filosófico y sociológico venezolano son estos, ¿no? Es Lukács particularmente, ¿no? Entonces, este libro, Entre dialéctica e historicidad, reflexiones sobre Lukács, pues está en ese diálogo, ¿no? Del pensar la dialéctica, pensar la historia, pensar las categorías. Y el más importante es el de Riu, que es un ensayo pequeño, pero muy importante, el de Historia y Totalidad, sobre el concepto de reificación, donde, digamos, despolitiza el concepto de conciencia de clase o lo vuelve exclusivamente filosófico en el sentido de decir que la conciencia de clase en Lukács es la conciencia de la totalidad, ¿no? Es decir, conciencia de clase no sería un atributo de un grupo humano específico, la clase trabajadora, por ejemplo, o el proletariado, sino conciencia de la totalidad, ¿no? O sea, esa es la premisa fundamental, ¿no? Es una reflexión, estas son reflexiones muy abstractas, ¿no? Muy en diálogo con esas tradiciones, ¿no? De la filosofía alemana, de la filosofía del derecho de Hegel, y que, bueno, han quedado ensombrecidas por el propio deterioro del mundo intelectual, ¿no? Venezolano. No tenemos contacto grande con ese mundo, ni tenemos esa historia hecha, ¿no? Eso es una de quienes hacemos estudios latinoamericanos, es una de las claras faltas, ausencias, ¿no? Muy notable porque fue muy rica entre los años 60 y los años 80, ¿no? Entonces, bueno, acá se las pongo. Yo tengo alguno de estos materiales, el de dialéctica e historicidad, si a alguien le interesa. Tengo un fragmento, no lo pude escanear, no es el mejor escaneado, como Marcelo sabrá, que a veces le he pasado cosas, es un escaneo muy precario. Entonces es material que si a alguien le interesa. Y el de Ryu se consigue muy fácil en México, entonces eso también se los podría mandar si a alguien le interesara esta vía, ¿no? Eh, en México tuvimos además un regreso a México, porque como dije, México, Venezuela y Bolivia fueron los lugares, perdón, antes de pasar a México. El coletazo de la recepción de Lukács en Venezuela es muy claro, todavía, a principios del gobierno de Hugo Chávez. Hugo Chávez invita al discípulo más acabado, más claro de Lukács, que es István Mesaros.
Mesaros visita México en los años 70, pero también visita Venezuela en los años 2000. Y es en Venezuela donde se produce, se publica en una edición muy extraña, porque es una edición de tapa dura, pero al mismo tiempo es un papel muy endeble, la herencia más clara del lukácsianismo, que es el libro Más allá del capital, de Mesaros, así se llama, ¿no? Más allá del capital. Hay varios libros con ese nombre, yo lo sé, pero bueno, ese fue el primero. Y es una obra de casi 1000 páginas, es decir, no era tan sencillo publicar después de los años, después de la caída del socialismo real, un libro de 1000 páginas de un marxista, ¿no? Y además, un marxista húngaro, ¿no? Y además, un marxista húngaro que nadie más conocía desde hace 30 años, no se había publicado nada, no mucho más de él, ¿no? Bueno, eso era un apunte, ¿no? Del último destello venezolano, ¿no? Volviendo a México, sí hay una reflexión, es muy interesante, porque como en México el marxismo también se institucionalizó, el marxismo era parte de las cátedras, era parte de las currículas, era parte del estudio del equivalente al pregrado, ¿no? Incluso, es decir, había muchísimo marxismo institucionalizado en las universidades, no en una, en varias, ¿no? En buena medida por la influencia del Partido Comunista, que se asentó desde los años 60, 70 en las universidades, y vamos a encontrar toda una línea, ¿no? En el momento en el que ser marxista pues era bien visto, ¿no? Era productivo ser marxista, daba espacios académicos, daba espacios editoriales, y hay toda una línea de reflexión literaria, ¿no? Pongo aquí dos ejemplos de dos mujeres, además, ¿no? Que son las únicas autoras que me aparecen en esta historia, son François Perus, que en realidad es francesa, pero en ese momento, eh, digamos, tiene un vínculo sentimental con Agustín Cueva, que es un venezolano, es un ecuatoriano que aterriza en México, exiliado, y produce este libro que es Literatura y Sociedad, y después Perus, una marxista literaria desconocida fuera de México, por lo que yo he podido ver, que es de un altísimo nivel, y que utiliza sistemáticamente a Lukács para sus reflexiones literarias, para pensar la literatura en América Latina, que es lo que Perus hace, ¿no? Perus vive todavía, ya es un poco mayor de edad, pero bueno, un poco avanzada de edad, pero sigue produciendo y sigue siendo lukácsiana, que es lo mejor de todo, ¿no? Particularmente la categoría de realismo es la que ella utiliza, y una autora de la élite, no hay ninguna descalificación en decir esto, es de la élite intelectual de la UNAM, que es una élite de apellido y una élite salarial y una élite burocrática y una élite familiar, que en los años 70, en los años 70 hace este libro, La teoría de la literatura de Lukács, y hoy Sefcovic se dedica a la literatura. Es una de las figuras más reconocidas en ese mundo cultural mexicano, ¿no? Y bueno, un poco se las pongo aquí para decirles, miren, aquí hay estas vertientes, ¿no? Además, en un país que permitía este tipo, que podía ser un país muy autoritario, pero que permitía a sus élites intelectuales pues desplazarse en los carriles del marxismo en la medida que esto era posible, ¿no? Bueno, todavía en México tuvimos en los años 80 la obra de Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría es un crítico de Lukács, pero un crítico receptivo. Bolívar es un marxista ecuatoriano que va a Alemania y luego ahí se codea con Daniel Cohn-Bendit y con Rubí Duschke, ¿no? Con esta generación de en Buenos Aires, aunque era su primera opción. Pero bueno, la propia situación argentina en los años 60 le impide esta era, ¿no? Bolívar es un autor cada vez más leído en América Latina, seguramente ustedes se lo encontraban en algún momento con Marce o con otro profesora. Y bueno, ahí hay una crítica, no me voy a meter en esa obra porque no la he trabajado lo suficiente, es un capítulo que tengo que estudiar con más detenimiento, pero lo pongo, ¿no? Porque es otro. Es que la recepción de Lukács tiene esta característica, ¿no? Al ser una recepción tardía, es una recepción muy de itinerarios móviles, ¿no? Que pasa de personajes que van de un lugar a otro, ¿no? Como en el caso de Perú, como en el caso de los españoles en Venezuela, como el caso de Bolívar, ¿no? Bueno, y doy paso ya finalmente, voy cerrando, ¿no? A lo que desde mi punto de vista es el eje central de la recepción de Lukács, el lugar más productivo,
Y antes, bueno, pongo solamente un par de citas de Lukács en Historia y Conciencia de Clase, que me parece que en realidad es la obra que se recibe, si bien hay algunos atisbos por la vía de la literatura y de la estética. En general, la obra importante pues es Historia y Conciencia de Clase, de la que estamos cumpliendo un siglo, ¿no? Y bueno, un poco ahí están, ¿no? En las citas que pongo acá, que pongo una, ¿no? La idea de la clase y del autoconocimiento, que es, digamos, un punto esencial en la historia y conciencia de clase, de cómo el sujeto, hay un sujeto objeto de la historia, ¿no? Como el objeto no es sino la exteriorización de un mismo sujeto que nunca se reconoce como sujeto, ¿no? Al menos no hasta que obtiene conciencia de clase, ¿no? Eh, bueno, me voy a saltar las citas, o hay algunas ahí que tengo de historia y conciencia de clase, por ejemplo, esta de la totalidad concreta es propiamente la categoría propiamente dicha de la realidad, ¿no? La totalidad del objeto no puede poner más que cuando el sujeto, ay, cuando el sujeto que la pone es el mismo una totalidad, ¿no? Eso sería la conciencia de clase, ¿no? O pues que una clase está llamada a dominar significa que desde sus intereses de clase, desde su conciencia de clase, es posible organizar la totalidad de la sociedad de acuerdo a sus intereses, con sus intereses, ¿no? Es decir, estos fragmentos de Lukács me dan pie de historia y conciencia de clase de Lukács me dan pie para el momento cumbre o estelar que es la obra de René Zabaleta. René Zabaleta fue un marxista boliviano, en realidad pasó del nacionalismo revolucionario, como tantos otros, con la revolución del 52 en Bolivia, a el marxismo, ¿no? Y un marxismo pues muy heterogéneo, muy diverso, ¿no? No es un marxismo de ensayo de autor, ¿no? No es como el texto de Riu, el texto de Sojkovic, estas otras producciones, sino es un marxismo que incorpora en el análisis. Y es ahí el lugar, evidentemente, el lugar central de recepción de Lukács, o el más importante desde mi punto de vista. Particularmente hay un ensayo sobre las clases sociales y conocimiento, donde se explora las posibilidades y los límites de la obra de Lukács, ¿no? No de toda la obra de Lukács, de historia y conciencia de clase sobre todo, ¿no? No está por fuera de la ontología, es decir, esa pretensión de sistematicidad que el propio autor tenía, pues no, en su recepción no se cumple, ¿no? No hay una reflexión ni ontológica ni estética en Lukács, ¿no? Lo que hay es muy en concordancia con el marxismo occidental, pues un privilegio del método, ¿no? Es decir, la obra de Lukács se lee en clave de una obra de método, ¿no? Si lo que importa es el método, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, privilegio epistemológico, ¿no? Es decir, historia y conciencia de clase y después su diálogo latinoamericano en clases sociales y conocimiento es una versión de la idea de que hay privilegios epistemológicos, que hay sectores sociales, sectores de la sociedad, clases que tienen privilegios que otros no tienen para conocer, ¿no? En ese sentido, la clase no es un elemento estrictamente sociológico, medible, cuantificable, ¿no? Sino más bien una conceptualización política, ¿no? Ahí sí tenemos que ser claros, no se trata de una versión clasificatoria sociológicamente hablando en términos de la sociología cuantitativa, qué porción de la sociedad sí puede conocer la realidad y qué porción no puede, ¿no? Sino una predisposición sobre todo de acción colectiva, diríamos, el día de hoy, ¿no? Y hay, al igual que en Lukács, o con Lukács, pues la idea de un sujeto trascendental, es decir, un sujeto que está más allá de las normas, de las condiciones. ¿Por qué está más allá? Pues porque él las produce, ¿no? En ese sentido es un sujeto trascendental, está por fuera de las prácticas específicas, prácticas concretas, históricas, culturales, lingüísticas, materiales, no. Hay un sujeto trascendental, que es el proletariado, ¿no? Que no está en la historia, sino que hace la historia, ¿no? Es la vieja idea del sujeto-objeto, ¿no? La unidad sujeto-objeto, que es una unidad hegeliana, y que pasa a Lukács y que pasa en buena medida a este marxismo latinoamericano. Y lo que pasa es que Zabaleta no era un lector fácil, o sea, él mismo no era un lector condescendiente con sus referentes, y lo que hace es utilizar a Lukács, pero también demostrar sus límites, ¿no? Y justamente estos eran los límites que se le imponían a un pensador boliviano que había vivido una gran revolución, como era la revolución del 52, una revolución proletaria, en buena medida, la única quizá
de proletarios que eran también campesinos o indígenas, ¿no? Y que Zabaleta se encuentra con la productividad de este discurso, pero también se encuentra con los límites de estas categorías, ¿no? Zabaleta tiene quizá la mejor definición de mediación, que es una categoría que viene de Hegel, que pasa a Lukács y que utiliza el marxismo hegeliano, cuando dice la mediación es convertir la furia del oprimido en parte del programa del opresor. ¿No? En su texto, Lo Nacional, inconcluso, Lo Nacional Popular en Bolivia, queda esa definición, ¿no? Es decir, baja el concepto de mediación que aparece en Lukács todavía como un concepto filosófico o abstracto, lo pasa a la lucha política en el caso de Bolivia y en el caso de América Latina, porque en realidad está pensando en América Latina Zabaleta. Eh, Traigo aquí algunas citas de Zabaleta, ¿no? Que son interesantes para ver este camino, ¿no? Por ejemplo, acá cuando dice uno conoce naturalmente desde lo que es, ¿no? Y por tanto la sociedad no se hace susceptible de ser realmente conocida, sino cuando sea totalizado. Es decir, cuando ya nada sucede en ella con autonomía, cuando todo ocurre con referencia a los demás, cuando en suma todos producen para todos, ¿no? Entonces, ahí se cierra la cita de Clase y Conocimiento. Eh, ¿Por qué la pongo? Pues porque justamente este es el gran dilema al cual se enfrenta René Zabaleta cuando está pensando desde Bolivia y haciendo comparación de la situación boliviana con la situación argentina, con la situación mexicana, con la situación chilena, que es esencialmente reconocer que probablemente las sociedades periféricas, dependientes, subdesarrolladas, según el lenguaje que se quiere usar de la época, pues no se han totalizado, ¿no? Justamente ese es el gran problema, ¿no? Dice, bueno, sí, Lukács es muy importante para pensar el marxismo, para pensar la lucha política, pero estamos ante sociedades que no se han totalizado del todo. Y ese es el gran problema y ese es, digamos, el camino principal, el sendero principal sobre el cual reflexiona la obra de Zabaleta y por eso se trata del, no lo digo yo, lo dice, si quieren cita de autoridad, lo dice Santiago Castro Gómez, el colombiano, es el marxista más importante de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y que se da cuenta de esto, ¿no? Se da cuenta que las categorías de Lukács son importantes, pero que hay un excedente, hay un hiato ahí, una referencia que no ha sido totalmente soldada, ¿no? Podemos ver la herencia de Zabaleta en los textos de, de García Linera, cuando habla de los estados aparentes, ¿no? O sea, es decir, de estados que no han terminado de totalizarse, naciones que no han terminado de totalizarse, ¿no? Clases sociales que, pues, hay que decirlo, no cumplen con el parámetro de la idea de la conciencia de clase como lo habían pensado Lukács o Lenin u otros, ¿no? Eh, bueno, y es justamente esto es lo que encuentra Zabaleta cuando dice el marxismo no es sino la utilización científica del horizonte de visibilidad dado por el modo de producción capitalista, ¿no? Ese concepto de horizonte de visibilidad, que es muy de Zabaleta, es muy de su producción, pues refiere justamente a eso. Si hay un modo de producción capitalista, pues debe de haber las condiciones propicias para que las clases sociales hagan política de acuerdo, ¿no? A ese modo de producción que sería el marxismo, ¿no? Y lo que encuentra es que la clase obrera boliviana pues es una clase obrera nacionalista, como en buena medida lo es la clase obrera mexicana, como en buena medida lo es la clase obrera argentina, o sea, como lo son en general nuestras clases. Y lo que se está preguntando Zabaleta es justamente por qué, ¿no? Y lo que dice, bueno, pues es que esta idea de la totalidad pues todavía no encuentra un referente último, ¿no? Creo que ya, sí, ya nada más tengo estas otras dos citas y bueno, paro de hablar. Bueno, cierro la idea, ¿no? Eh, Aquí de nuevo, ¿no? Dice horizonte de visibilidad, este concepto que es tan importante, que no puede ser explotado por la burguesía, cuya conciencia está oscurecida por la compulsión ideológica de su propia dominación, sino por el sector de los trabajadores productivos de este modo de producción, es decir, por el proletariado industrial, que es así no solo el actor fundamental del proceso capitalista de trabajo, sino también el único capaz de tener un conocimiento capitalista del capitalismo. Así se puede decir, es decir, un conocimiento adaptado a su objeto, ¿no? Entonces, esta es una formulación totalmente lukácsiana, esta es una formulación directamente, digamos, devenida
de la lectura de historia y conciencia de clase, ¿no? El conocimiento capitalista del capitalismo, pues no es más que el reconocimiento que el objeto capitalista, pues es producto del proletariado, ¿no? Es el proletariado el que produce el capitalismo, ¿no? Y es el único que puede conocer los secretos, las cañerías, las cuevas, las mazmorras que representa ese sistema, porque él es el productor de ese sistema, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante cómo ahí Zabaleta está tensionado él mismo en su obra a lo largo de distintos momentos, de los que no voy a referir ahora, pero está tensionada esta idea, ¿no? Es decir, eh, hay un hay un ejercicio, digamos, epistemológico fundamental, que es, hay una clase que sí puede conocer las condiciones reales. ¿Por qué? Porque esas condiciones reales existen, porque existen las condiciones de posibilidad, ¿no? Para el conocimiento. Y abajo, ¿no? Los intereses de clase del proletariado lo inducen a conocer, los intereses de la clase de la burguesía le inducen a no conocer, a oscurecer. Es la propia compulsión ideológica de la clase dominante la que le impide la explotación teórica del horizonte de visibilidad, sin embargo, objetivamente disponible en esta sociedad, ¿no? De nuevo, ¿por qué es disponible y por qué la burguesía podría conocer y ser consciente del proceso de extracción de plusvalor? Pues porque existen las condiciones de extracción de plusvalor, ¿no? Pero como busca dominar, como su conciencia de clase le impediría reconocer ese acto eh, de la explotación, pues quien sí lo puede reconocer es la clase capitalista, ¿no? La clase proletaria, perdón. Lo voy a dejar de compartir y cierro algunas ideas para finalizar y ya no abrumarlos más. En términos, digamos, de la construcción de una visión más plural del marxismo, tendríamos que incorporar de manera más certera a Lukács, ¿no? No solamente sus ediciones, sus circulaciones, y apareció en los debates comunistas de los 30, 40, lo veo difícil yo por la propia época. Eso es por una parte, ¿no? Esa es una tarea pendiente. Eh, Después, reconocer que la de Lukács es una obra académica, o su recepción es sobre todo académica, salvo en el caso de Zabaleta, que está entre los dos mundos, académico-política, y el resto son o comentarios, o trabajos, o utilización de sus categorías para otros fines, ¿no? Eh, y la tercera es, bueno, Zabaleta representa quizá el punto de vista más complejo de esta recepción, porque al tiempo que reconoce la utilidad del horizonte de visibilidad como son las condiciones reales, digamos, del despliegue de las relaciones capitalistas, lo que permite su conocimiento, eh, de alguna u otra manera también se da cuenta del límite de esto, ¿no? Porque al final las sociedades latinoamericanas, incluida la chilena, la argentina, toda América Latina, por su propio lugar en la economía mundial o en el mercado mundial, eh, pues no tendría en realidad este componente universal, ¿no? De totalización. Es más, la totalización de los países centrales, la totalización de sus mercados, la totalización de sus relaciones, sería lo que impediría la totalización en este mundo periférico, subalterno, según la palabra que se le quiera llamar, ¿no? Entonces, bueno, ahí encuentra Zabaleta un problema, ¿no? Por eso creo que va a terminar renunciando a la categoría, o tensionando la categoría de proletariado y más bien acercándose a la de masa, ¿no? Que le resulta al final de su vida, pero bueno, ese es capítulo aparte de la historiografía del pensamiento de Zabaleta. Eh, y lo último, ¿no? O sea, en términos teóricos fuertes, ¿no? En términos de teoría marxista, vamos a decirle así, o de discusiones teoría marxista, ¿qué es lo que está atrás de esta recepción? Pues justamente el problema que Zabaleta develó, que si bien la forma valor, ¿no? Tal como la conceptualiza Marx en el capítulo 1 del Capital, la forma valor con el intercambio de equivalentes, con los procesos de trabajo, con el plusvalor, etcétera, etcétera, es universal, es tendencialmente universal, nunca termina de completar o de dominarse, ¿no? No se termina de totalizar. Y ese es un debate que en algunos lugares todavía está en términos de obras más contemporáneas. Pongo, por ejemplo, la de Enrique Dussel, ¿no? Eh,
que están debatiendo esta idea, ¿no? Si efectivamente es universal, ¿no? La forma del valor, y por qué si es universal, pues no nos parecemos a otras sociedades, porque toma unos carices como los que toman nuestras sociedades, ¿no? Sociedades de industrialización trunca, sociedades de transferencia de valor, sociedades con intercambio desigual, sociedades con estados pues más bien débiles, ¿no? Al menos en su función regulativa, no en su función represiva necesariamente, a veces sí, a veces no. Y la de últimas es eso, ¿no? O sea, de por qué en la historia de las clases subalternas latinoamericanas ha habido fenómenos políticos más atractivos para ellas, ¿no? El indianismo, el nacionalismo revolucionario, lo nacional popular, etcétera, etcétera. Porque no es una vertiente socialista clara, fuerte, como lo llegó a ser en algún momento en la Europa central, ¿no? Más bien lo que se demuestra cuando uno hace esta comparación es que la versión socialista dura, comunista dura, pues fue centroeuropea esencialmente, ¿no? En otros países, no, casi en todo el mundo, eh, el marxismo tuvo que dialogar con el nacionalismo, ¿no? O tuvo que plantearse los términos del debate en otra forma, ¿no? Bueno, cierro diciendo, yo creo que hay una comparación interesante, ¿no? Podríamos jugar con Gramsci, Lukács, Althusser, y veríamos, ¿no?, cómo esa idea del marxismo occidental pues adquiere tonalidades y matices distintos al momento de circular por América Latina, ¿no? Solo lo pongo como punto para discutir en otro momento y quizá en otra vida. Gramsci hasta los años 80 en realidad no aparece, ¿no? Quienes aparecen son Althusser y Lenin, ¿no? O sea, quienes verdaderamente aparecen motivando productividad teórica son Lenin y Althusser. Ya en los años 80 ya viene el dominio gramsciano, ¿no? Sin lugar a dudas. Y Lukács queda un poco como fuera de esta temática, ¿no? O sea, es el padre del marxismo occidental, pero es el padre ausente. Todo el mundo está discutiendo con él, con el concepto de totalidad, pero no aparece, ¿no? Nada más para que nos demos una idea, la traducción de Historia y Conciencia de Clases es de 69, o sea, es muy tarde, es muy, muy tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es, pues no es como con Althusser, ¿no? Que hay una sistemática discusión de sus tesis. Eh, bueno, pues eso es lo que yo expongo ahora, Marce. No sé si quieras comentar.
Vasco, sí, efectivamente, yo creo que, sigamos, para ponernos a tono, latinoamericanos durante buena parte del siglo XX, ¿no? Tipo Manchester, ¿no? ¿Dónde estaba nuestro Manchester, ¿no? Bueno, ustedes tenían su Turín, ¿dónde está esta fuerza de trabajo que se está proletarizando? Y lo que encontraban era justamente el descubrimiento de que la integración al mercado mundial capitalista lo que dejaba era sobre todo sociedades con múltiples y muy diversos problemas a la hora de ver esta salida, ¿no? Es decir, no concebían de manera muy uniforme la imposición de las relaciones sociales capitalistas, ¿no? Fue hasta los años 70, 80 donde empiezan a variar y dicen, bueno, mira, tenemos un montón de trabajo campesino, pero es trabajo campesino subsumido, ¿no? Formal o realmente, ¿no? Es decir, no está fuera del capitalismo. Yo creo que ahí las salidas, no sé si en Argentina hubo alguna, porque es obviamente uno de los países que más se parecía al tipo ideal. Eh, Zabaleta con la condición abigarrada, Bolívar con la condición barroca de, bueno, pues aquí hay el cruce, multiplicidad, articulación, desarticulación, y eso era lo que impedía justamente la totalización, ¿no? Lo que pasa es que con totalización obviamente se está haciendo referencia a las sociedades, ¿no? Mucho más uniformes, si se quiere, ¿no? Y lo que encontrábamos, pues era todavía eh, lo que para muchos a principios del siglo eran o resabios o eh, deudas o componentes del viejo régimen incluso, ¿no? No necesariamente lo entendían todos así, algunos sí, algunos de ellas y de ellos sí, pero creo que el paso que se dio fue decir, bueno, la forma de totalización del capitalismo nos deja en esta situación, ¿no? Donde nuestras clases obreras son minoritarias, son débiles, no hay procesos de subsunción real, más bien hay procesos de subsunción formal, eh, incluso hay convivencia de distintas formas, pues, económicas, ¿no? Incluso no necesariamente capitales, sino o premercantiles o mercantiles, ¿no? Es decir, ahí había esa variación, ¿no? Que es un poco creo que lo que Iván apunta, ¿no? En su pregunta sobre el concepto de totalización, ¿no? Eh, y de últimas, bueno, pues la gran obsesión del siglo XX latinoamericano en términos intelectuales, ¿no? ¿Cuál es la especificidad de nuestras sociedades? ¿Cuál es la especificidad del capitalismo? ¿No? Eso es lo que articula buena parte de los ánimos intelectuales, ¿no es cierto? Perdón, Marce, hubo un momento en el que me sacó, entonces estabas diciendo algo y por ahí se cortó y creo que me perdí una parte, pero bueno, lo platicamos tú y yo después, no te, no te fuerzo a volverlo a decir. Sí. Muchas gracias, compañera. Bueno, la gran categoría, y esa sí es herencia de Lukács por la vía de Hegel, pues la categoría de totalidad, ¿no? Yo creo que la formación política, por ejemplo, no, la clásica, por parte de este concepto, ¿no? Es decir, cómo reconstruyes tú una situación específica, por ejemplo, las elecciones que tuvieron hoy es viernes, el domingo, ¿verdad? O sea, hace casi una semana, que Arato y toda esta gente lo traduce, ¿no? Como totalidad sin historia, sino que reconstruyes en la coyuntura, ¿no? Los elementos de la totalidad, ¿no? Que es, digamos, el viejo paradigma marxista de formación política, ¿no? Tú este ejercicio de análisis de lo que sucedió en los últimos 2 meses en Argentina o lo que va a suceder en México en 4 o 6 meses, la elección,
cómo reconstruyes a partir de las fuerzas, condiciones, relaciones, cómo reconstruyes la totalidad, ¿no? Cómo reconstruyes el conjunto del capitalismo, sus tendencias, sus contradicciones, ¿no? Y bueno, en el caso, claro, de ustedes es muy prístino que hay fuerzas sociales que demuestran la, la crisis de la forma del capitalismo, ¿no? Es decir, de una forma que está, de una forma previa, ¿no? Estamos probablemente anunciando, se está anunciando otra, ¿no? Pero sí, yo creo que Lukács funciona en la medida en que nos tomemos en cuenta elementos categoriales. Yo creo que Lukács y en el caso de América Latina, Dussel son los que más se aproximan a una idea de sistema. Y ese sistema contempla categorías, ¿no? Y esas categorías funcionan eh, como privilegio del método, es decir, funcionan prácticamente en cualquier situación, en cualquier espacio, ¿no? Que eso es una herencia lucachana, ¿no? El método como un método universal, ¿no? Eh, y ahí podríamos decir que las categorías de totalidad y de mediación, ¿no? Son donde se juegan, ¿no? Entonces, por eso esa categoría de mediación resulta quizá todavía más importante que la de totalidad, porque la de totalidad es un marco, pero la de mediación se despliegan, son contradictorios, ¿no? Encuentran resolución o no la encuentran, ¿no? Eh, en fin, por ahí un poco va, ¿no? Que pues, es sobre todo con Zabaleta, lógicamente. No, creo que varios textos que fue marxismo occidental que dial, pero casi estoy seguro que una buena parte que fue marxismo occidental que dial, pero casi estoy seguro que una buena parte de América Latina, cuando había condiciones, se replica, ¿no? Es decir, es el marxismo funciona para la ontología, que funciona para la estética, que funciona para la política, que funciona para la historia, ¿no? Es decir, ahí sí es el más hegeliano de todos los marxistas, sí es el más hegeliano, ¿no? Y ahí rompe con la idea de Anderson, porque, bueno, o al menos de mi lectura de Anderson, porque si en Anderson lo que se privilegia es el nivel del método y del arte, pero en realidad en Lukács aparecen todas las categorías funcionando en todos los niveles, al método especulativo hegeliano, es decir, las categorías de la lógica son categorías también de la estética y las categorías de la estética de la ontología, o sea, no hay división, ¿no? En ese sentido, sí hay totalidad, ¿no? No está el conocimiento por un lado, la política por otro, la estética por otro, la ontología por otro y la historia por otro, ¿no? O sea, justamente es una concepción mucho más hegeliana, en el sentido que todas las categorías funcionan para todos los niveles. Justamente por eso son dialécticas, por eso Lukács sería el lugar más claramente. Y es ahí donde hace cortocircuito con América Latina, ¿no? O sea, claramente es ahí donde hay un cortocircuito, hay una problemática que puede ser editorial, una problemática que puede ser de traducción, una problemática que puede ser también justamente de estos procesos de diversificación de nuestras realidades, ¿no? Justamente por eso Bolívar Echeverría recurre a una categoría como barroco, ¿no? Porque está la confluencia de múltiples formas productivas, culturales, artísticas. O Zabaleta a la de Abigarrado, pues porque hay temporalidades productivas, consumtivas, de intercambio, que no están siendo correspondientes unas con otras, ¿no? Más bien a veces hasta chocan. Entonces, creo que Lukács es muy, muy importante, no lo habíamos considerado, me sorprende mucho y aclaro aquí que no hago menos la obra de Mikhail Lowy, pero yo creo que Lowy, que es el gran lukácsiano latinoamericano, pues en realidad está pensando desde París, ¿no? O sea, está viéndolo desde allá y está asumiéndolo desde allá, ¿no? Y su énfasis, ¿no? En ese Lukács, ¿no? Más pensado en términos, eh, pues no sabría cómo decirlo, ¿no? Del intelectual, tiene que ver con otra lógica, ¿no? No lo menciona acá, pero está ahí presente, ¿no? Por supuesto, la obra de Lowy, o Lowy, que es obviamente la más importante. Y ya nada más para cerrar,
Sí habría que ver mucho la influencia del lucachanismo a través de la llamada Escuela de Budapest. Agnes Heller fue muy importante en las escuelas, ya institucionalizada la sociología, y Mesaros, ¿no? Creo que sí son los más importantes. Eh, y como dice Mesaros, pues hay un gran pecado, y el pecado es que Lukács quiere ser más hegeliano que Hegel, ¿no? Entonces dice, bueno, ahí está su gran límite, ¿no? Eso, Marce. Un abrazo y saludos hasta allá, mucha suerte en su segunda vuelta.